Moi, katsot kanava 2, kansamme kanavaa. Kali, muy chévere. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Amables televidentes, muy buenas noches. Hoy viernes, nuestra cita aquí en Mao TV para hablar de todo lo que es la actividad deportiva a nivel nacional e internacional y otros temas que tienen que ver, lógicamente, con nuestra comarca, con nuestra ciudad. El fútbol, pues, desde muy temprano tendremos mañana los cambios horarios que implican, lógicamente, que habrá fútbol desde las 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde, 4 de la tarde. En lo que compete al Deportivo Cali, va a jugar mañana, sábado, a las 12 del día en Tunja, enfrentando al Boyacá Chicó. Mientras tanto, el América, pues, mantiene su programación, el torneo de la B no cambia en cuanto a horarios. América va a jugar el próximo lunes aquí en el Pascual Guerrero, enfrentando al Atlético, el antiguo Depor, donde el cuadro del Atlético será local, es decir, América será visitante en cuestión de fixture o calendario, pero pues todos sabemos que es el mismo escenario, donde ya jugaron el pasado miércoles y donde América ganó 1-0 por la Copa Águila, por la Copa Águila, porque el torneo es el de la B. Hemos tenido la visita del señor Infantino, el presidente de la FIFA, estuvo en Colombia, habló de los propósitos, de los proyectos que tiene la FIFA, en cuanto a, diríamos que cambiar su imagen y todo lo que ha pasado en estos escándalos de corrupción y demás que han salpicado a la máxima rectora del fútbol. Dijo que está comprometido en invertir dinero suficiente para la realización de los torneos a nivel mundial y de otra parte manifestó que en septiembre estará, con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol de Salón que organizará nuestro país, estará de nuevo en territorio colombiano. Esta noche tenemos una grata visita, como es siempre costumbre, el profesor técnico, hombre del atletismo, figura indiscutible de nuestro deporte base en el país, no solamente como atleta, sino desde su punto de vista como entrenador y como hombre que con autoridad puede hablar de esta disciplina, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. El profesor Pedro Grajales. Buenas noches, profe, me place tenerlo de nuevo aquí en Mao TV. Eco, muy buenas noches y sinceramente te digo, nuevamente muchísimas gracias de acordarse de las, como dice un amigo, de las viejas glorias, porque pues nosotros no podemos dejar esto del atletismo. Y además que yo siempre he dicho que, lo que dice Mercedes Sosa, gracias a la vida que me ha dado tanto. ¿Y qué me ha dado tanto? Cosas como esta. Ya con la edad que yo tengo, que no la digo, todavía uno que lo tengan en cuenta para, al menos para conversar sobre lo que a uno más le gusta, que es el atletismo. Yo le agradezco y yo creo que cuando se habla de atletismo, y en el caso mío, yo nunca podré hablar de Pedro Grajales, sino de muchas personas que tuvieron que ver en mi carrera deportiva. Empezando por mis padres que me ayudaron, porque la colaboración de mis padres fue extraordinaria. Yo no es que hubiera sido un vago, ni mucho menos, pero sí era un poquito díscolo. Entonces, cuando me dio por atletismo, mi padre feliz, entonces el hombre más feliz de que yo practicara atletismo era él. Y mi madre pues también, se preocupaba por mi alimentación, porque yo no saliera de pronto a trasnochar a esos bailes de cuota que había, y bueno, todas esas cosas. Entonces, yo tengo que agradecerle a eso. Y ahora, si nos vamos a esto, tenemos que hablar de los entrenadores que yo tuve, porque uno solo no se hace. Yo me inicié y fue Alfaro Parra, la persona muy entusiasta que me inició en esto, y luego pasé a manos de Carlos Ávila, el padre de todos nosotros, una persona a la cual yo tengo que agradecerle muchísimo, porque él fue el que me trazó una especie
de sendero para que no fuera solo correr. Y a partir de ese momento yo me acuerdo que me dijo, cuanto curso aparezca, usted tiene que hacerlo. Y en esos días hubo un curso en el SENA, y entonces vino Gaudencio Thiago de Melo, un brasilero, licenciado en Educación Física, preparador del Botafogo, era entrenador del Deportivo Cali. Sí. Y él dictó ese curso de fútbol y preparación física en el SENA. Yo había jugado fútbol toda mi vida. Cuando digo fútbol toda mi vida, fútbol callejero. ¿De qué jugaba usted? A ver, yo empecé jugando de arquero, puntero izquierdo. Mire, puntero izquierdo siendo derecho. Y yo me ponía a ver, y hacía más goles, pues cuando me dejaban, ¿no? Sí. Pero no sé, si patear con la izquierda se me facilitaba. Y luego, la diagonal, la famosa diagonal. Y luego conversaba yo, a medida que fui preguntando en el curso, me di cuenta, pero ¿por qué si yo sé, sin ser derecho, sin ser zurdo, se me facilita? Son cuestiones de hemisferio, yo no sabía eso. Porque a pesar de que no fui billarista, yo jugaba billar al contrario también. Entonces son cosas que a uno, y me va a creer una cosa, de pronto, no sé si estar de huevero hacía muchos goles, pero como futbolista no pasó nada. Gracias a Dios se me apareció la Virgen y pude meterme en el deporte de toda mi vida, que fue el atletismo. Oiga, y le iba a hacer esa pregunta exactamente. ¿De dónde le nace a usted la afición por el atletismo, profe? No, mire, yo le cuento una cosa. La persona que no haya tenido en su instinto, si es que podemos decir, algo en lo cual él cree que es bueno, es un mentiroso. Porque usted le pregunta a alguna persona, ¿usted para qué sirve? Yo dibujo bien. Otros dicen, yo bailo bien. Otros peleando les va bien. Yo conocí amigos que peleando eran extraordinarios. Nadie se metía con ellos, que porque pegaba muy duro. Lo importante es que alguien o se le dé la oportunidad a la persona de desarrollar esa cualidad que el tipo tiene. Sí. Y yo jugué fútbol toda mi vida. El equipo Atenas de allá de San Cayetano, donde yo jugaba, que si el partido era domingo lo perdíamos porque en la noche habíamos estado en fiestas, de sábado. Entonces, cada que yo estaba jugando, entonces, a veces los jugadores le decían al entrenador, el que me estaba marcando, yo vine a jugar fútbol, no a apostar carreras, porque ¿qué hacía yo? Yo tiraba el balón adelantado y salía a perseguirlo. A veces, cuando era que el portero me quitaba la bola, de pronto se hacía un centro o hasta goles llegué a hacer, pero como futbolista, no voy a decir porque no pateaba ni con la izquierda, ni sabía dominar. Cuando le estoy contando el caso del curso del SENA, Ávila fue el que me recomendó, usted necesita tener título, no sé, algo que diga que usted es un profesor para que usted pueda trabajar en colegios. Porque en esa época un atleta, una persona que fuera medio conocida en el deporte podía trabajar como profesor de educación física. Hoy en día, si usted no tiene título de profesional en deporte, licenciado en educación física, no lo puede hacer. Sí, y eso me parece maravilloso. ¿Para qué? Para que el deporte sea dirigido por personas idóneas, personas que han visto pues todo lo que tiene que ver en el deporte para poderlo dirigir. Lo que pasa es que algunos, la diferencia es que los empíricos, los que empezamos al trote, de pronto un poquito de más mística y más dedicación. Entonces, nosotros no teníamos problema al sol. En cambio, una vez dando clases, no todos, personas en la sombra y algunas profesoras con tacones, entonces da a entender de que tiene que gustarle a uno esto. Y a nosotros sí nos gustaba y por eso fue que disfrutamos tanto de esto. Profe, vamos a nuestros días porque yo diría que hay muchos temas en la palestra y uno de ellos, con satisfacción, ¿no?, se dio en los últimos días al conocerse a través de este tema, pues, que no para del doping, de la aparición de los deportistas rusos dopados, pues nos encontramos con un título mundial para el marchista Luis Fernando López, el nariñense. Entonces, yo quisiera primero que usted nos hablara un poco de quién es Luis Fernando López, qué significa lograr este título y qué perspectiva, qué proyección le ve a usted a López, el marchista, mirando los próximos Juegos Olímpicos. Bueno, yo le comento lo siguiente. Era en la década del 70, cuando yo trabajé en Antioquia. Y me tocaba trabajar desde infantil hasta mayores. Y teníamos el caso de había que entrenar marcha. Había que entrenar la marcha o caminata competitiva, como lo quieras decir. Pero resulta que en Colombia llegaba una competencia de marcha y el juzgamiento, que todavía lo es supremamente difícil. Hasta el punto que yo tuve un atleta en el Tolima,
licenciado en educación física, fue instructor de la FIFA en fútbol. Bueno, de todas maneras, esta persona, cuando llegaba a los campeonatos, ganaba tan sobrado que a veces le ponían la medalla y a la media hora volvía se la quitaban. ¿Y por qué? Porque corrió. ¿Y por qué corrió? Nadie era capaz de decir cuál era la razón por la cual había corrido. Es que le cogió mucha ventaja a los demás. Bueno, entonces, a raíz de esa vaina, estando en Antioquia, se presentó un curso de la ODEPA en México. Y como México ha sido, pues, meca de la marcha principalmente, dije, no, este es el tiro. Era de 3 meses, entonces allá me encontré, al que nos dictaba la marcha era Jerzy Hausleber, un polaco que fue el que preparó a Bautista, preparó a Cantó, preparó a, bueno, a todos los marchistas. Y yo llevé café y tacos y me lo tengo que ganar. Llegué, dije, profesor, yo vengo a que usted nos enseñe marcha, porque en Colombia lo necesitamos. Es muy triste que nosotros lleguemos y a nuestro marchista lo descalifiquen porque no tenemos cómo juzgarlo. Y así fue. Yo me le pegué a él de tal forma que a lo último, le comento una cosa, ya me sacaba el cuerpo. Porque él me enseñaba a mí, entonces fuera de que nos enseñó la técnica, el entrenamiento y todas esas cosas, le digo, bueno, ahora, por favor, denos unos conocimientos sobre juzgamiento de la marcha, que no es cualquier cosa. Juzgar marcha tienen que traer técnicos europeos. Cuando se tratan de estos torneos internacionales, toca traer técnicos que estén avalados por la IAF para que así valga el dictamen o el veredicto que él da. Entonces, sí, señor, yo llegué y le dije, por favor, ¿nos puede dictar extra del curso? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y empezamos, y el tipo empezó a explicarnos a nosotros la marcha. De todas maneras, nos llevaba a ver los entrenamientos de los atletas de México. Con tan mala suerte que él lo que nos decía, ya estamos hablando era de juzgamiento. Entonces, como decir a un maestro de árbitros, para juzgar el fuera de lugar, el árbitro debe colocarse más o menos en determinado sitio, para que usted tenga menos ¿cómo se llama eso? La panorámica, o puede decir la perspectiva de lo que es esta. Y así va a poder usted observar y darse cuenta si el atleta, o en este caso el futbolista, está fuera de lugar. Nos enseñó tantas cosas que al último ya decía, no, yo este colombiano no me lo aguanto porque yo he estado criticando a los mismos mexicanos. Porque él nos decía, usted tiene que llegar y colocar y poner siempre un papel para ver si el tronco para arriba se mueve. Porque si la persona del tronco para arriba o saca se mueve, es que posiblemente está rebotando. Y lo mismo de la cadera hacia abajo, para que usted observe que siempre tiene que haber un momento de 2 apoyos. Si no existen los 2 apoyos, entonces también está corriendo. Porque la diferencia entre correr y caminar es esa. La carrera es una sucesión de saltos. Y caminar es mantener un contacto ininterrumpido en el piso. Si usted llega si usted no ejecuta el doble apoyo, usted automáticamente está corriendo. Bueno, pero entonces eso teóricamente se dice. Pero desde el punto de vista biomecánico dice, el contacto que hay es donde está el fenómeno. Cuando la persona hace el contacto con la pierna que lleva adelante, debe ser con la pierna recta y en el talón. Usted observa cuando el atleta está cansado, ya el talón no lo puede apoyar. ¿Por qué? Porque este músculo, que es el que levanta el talón, que le dicen tibial anterior, se cansa, entonces ya la planta del pie va abajo. Entonces va usted a ver a unos atletas que están marchando pero apoyando todo el pie. Y si eso lo hacen demasiado rápido, acorta el paso y ya el contacto no es por delante de la proyección, sino casi vertical. Entonces eso hace que la persona dé muchísimos pasos y corra. Entonces imagínese usted el problemita tan grande, sí, claro, para juzgar esto. Hasta el punto de vista que, según me oía a Sebastián Coe, piensan quitar la marcha de los Juegos Olímpicos. O sea que siempre es todos los del pobre robado. Nos quitan la marcha, que es donde nosotros tenemos oportunidad y que ahora tenemos que disfrutar de esta medalla de Luis López y nos la piensan quitar por esas cuestiones. Ahora es más, la gente no se da cuenta, hasta el salto triple lo piensan quitar, que porque la persona cuando saltaba era nocivo para la salud de los atletas. Una persona que viene corriendo, que hace una prueba de velocidad y tiene que hacer unos despegues en 3 saltos, el impacto que recibe sobre
articulación de la rodilla es tremendo, o sea, desde ese punto de vista. Entonces dije, lo único que tenemos nosotros para medalla, y ya no lo van a quitar. No va a quitar, sí. Pero yo no creo pues que esto suceda No, ahora, que no prospere. imposible. Entonces tenemos que estar muy contentos. Ahora, sobre lo que usted me preguntó sobre este muchacho, Luis Fernando López, estando en Antioquia, me tocó a mí empezar a entrenar unos jóvenes en marcha. Entonces yo llegué, cuando vine de México, después de que estuve con el profesor Jaulever, llegué a entrenar, pero en la forma más estricta y reglamentaria que usted puede ver. O sea, el atleta tenía que caminar y meter el talón mostrando la planta del pie y el tronco recto, porque una inclinación de más de 1 grado hace que la persona tienda a correr, porque si se inclina un poquito a la rodilla, la flexiona en el momento de atacar el contacto. Entonces mis atletas yo los ponía pero con todas las de la ley, y luego íbamos a campeonatos nacionales a competir contra los boyacenses, los hermanos Moreno, y nos cogían Cherubín y Héctor. Cherubín, exactamente, nos cogían una vuelta, y entonces mis atletas, oiga, profe, esos corren y nosotros por culpa suya que tenemos que honrados no le vamos a ganar a nadie. Entonces dije, pero entonces ¿cómo hago? ¿Cómo hago yo cometer un foul para poder quedar yo tranquilo y que estos muchachos, y fuera eso entrenaban muchísimo? Bien, entonces, desde esa época, ya la marcha la había en la categoría infantil. Desde Nariño venía un jovencito, yo me acuerdo que era este muchacho, Luis Fernando López, hijo de un agente de la policía. Entonces, este muchacho, pues Él claro, también está vinculado a la policía, ¿no? no, estaba muy niño, por eso era infantil. Claro. Y a partir de ahí, pues él siguió practicando, y su padre, pues agente de la policía, el padre está pensionado, es un directivo del deporte de Nariño en ese momento, el papá. Y este joven siguió practicando, y en la policía le dieron apoyo tanto al papá como a Luis Fernando. a Luis Fernando, bien. Hasta el punto que ya estando metido en la parte competitiva, porque mire lo importante de eso. Ahora que estamos hablando, y después vamos a comentar algo sobre el deportista apoyado, porque eso depende todo. Gracias a Dios, ahora los nuevos directivos, los que tenemos ahora en la parte, estamos hablando a nivel de gobernación y del valle y todas esas cosas, se dieron cuenta que para que el deporte obtenga resultados, el deporte de alto rendimiento, la parte económica predomina, bien dirigido lógicamente, y con todas las de la ley. Entonces, ¿qué pasó? A este joven la policía le quedaba muy fácil. Miembro de la policía, viviendo en Bogotá. Es más, tuvo el mejor técnico de marcha que ha pasado por colombiano, el profesor Rosero, que ya falleció. Entonces, una vez me lo encontré porque yo he sido muy inquieto con lo de la isla de la marcha, precisamente por lo que me pasó en México. Entonces yo al profesor Jaulever lo mantenía aburrido. Este Pedro me tiene loco, vea que preguntando. Según él, los atletas de México saltan, y en varias ocasiones los descalificaron por eso. Ahora, el fenómeno es que la marcha, por lo regular, que es de 20 y 50, 20 y 50 para hombres y 20 para damas, por lo regular se hace en la calle. Es una prueba de la calle. Entonces, hacer en la calle, el terreno no es completamente plano. Al no ser completamente plano, si usted encuentra una bajada, usted va en una bicicleta, va manejando una bicicleta, de un momento a otro encontró una bajada, ¿qué pasa? Ya no necesita pedal. Sí, claro. Lo mismo pasa en la marcha. Aquí ahora para el campeonato nacional, para aquí por el sur consiguieron un circuito, pues más o menos plano, porque en Cali no hay tanto problema. Sin embargo, por ahí por los lados de Palmetto, uno veía que los atletas, el contacto ya estaba volando, pero ¿qué hacen los jueces? Sí, correcto. Sí, Entonces yo creo, diciéndome usted las posibilidades de Colombia en la marcha, ahora en los Olímpicos de Brasil, Colombia tiene oportunidad de una medalla. ¿Por qué? Porque tenemos a López, que él me ha dejado entrenar. Él vino al campeonato nacional y lo vi que está preparando y tal cosa. Y este joven Arévalo, que ha sido campeón mundial desde juvenil y otra cosa, o sea que tiene una trayectoria extraordinaria. Ahora hay que tener mucho cuidado porque está el guatemalteco que fue medallista. Fue medallista también. Exactamente. De todas maneras, yo creo que en estos casos lo de la marcha es muy bueno. Así como tenemos el caso de Caterine y todas esas cosas con esta niña Osiris Urrutia también, que a veces no la menciona. Una niña que en una liga de diamante que entre las 5 o 6 primeras y claro, lo de Caterine es extraordinario, no faltaba más, pero esta niña queda entre las 5 o 6 del mundo, 7, 8, 10, y como si nada fuera, qué cosa tan espantosa, porque somos así.
Entonces, Oiga, profe, se me ocurre esta pregunta ahora que usted está hablando, porque nosotros tenemos lo de Caterina Ibargüen y tenemos lo de la niña en esta misma prueba, el salto. Pero nosotros nos hemos olvidado que nos ganamos en los Olímpicos de Barcelona una medalla de bronce en los 400 con Jimena. Estamos lejos de volver a repetir una medalla en este tipo de pruebas, profe, para unos Juegos Olímpicos. en 400 sí está. ¿Por qué? O en otra de las disciplinas. Bueno, pero me está hablando de 400. Sí. Porque mire esta cosa, hasta los pasados olímpicos, si Jimena hubiera corrido con la marca que hizo de 49.64, había cogido medalla. Es que el atletismo es muy fácil. Hizo 49.64 en Barcelona 92. En Barcelona, por eso le digo, y ella ya no siguió compitiendo. Pero si yo esté en este momento y hubiese hecho otra vez 49, había estado disputando medalla. En cambio, esas pruebas de velocidad, de 400, de 200, es supremamente delicado. Es más, incluso creo, porque siempre se dijo que ella sintió una molestia y que eso le impidió incluso poder llegar a tener medalla de plata en esa prueba. Profe. Pues yo le digo todo con lo que yo quiero pues a Jimena Restrepo, y le cuento lo siguiente, porque entre la Jimena Restrepo, que es tan querida, a ella la inició una comadre mía, Amparito Duque, fue atleta en la época de nosotros, comadre porque pues es la madrina de mi hijo, y ella fue profesora del Marymount en Medellín. Sí. Entonces, estando yo trabajando ella aquí en el Valle, uno siempre tiene que estar pendiente de los resultados de los departamentos, y en este caso de Antioquia. Entonces empiezo yo a mirar resultados de la categoría infantil, que eso es muy importante, y veo que una niña que nadie conocía bajaba de 20 segundos en 150 metros. Bueno, estoy hablando de marcas que tú, pero eso es una marca que los que estamos en esto es bueno, y más que todo en esas niñas tan nuevas. Hoy en día hay tanta niña entrenando que ya hacen 18 y pico las infantiles. ¿Por qué? Porque es que el atletismo ha evolucionado enormemente. Sí. Entonces, digo yo, ya, ¿qué pasó? Yo, no, y fuera de eso mide como unos 70 y pico, y fuera de eso pues no tiene problemas económicos, porque esa es otra de esas. Y bueno, y entonces dije, bueno, pues aquí vamos a tener una culebra para largo rato. De pronto llegamos a que esta niña no le gustaba, porque así sucede. Da la casualidad de que estos talentos, primero era joven para el atletismo, no le gustaba porque ella practicaba ecuestres, o sea, el que corriera el caballo, no ella. Entonces que iba a ponerse a estar corriendo y llegar cansada y hasta vomitar y todas esas cosas, y dejó de practicar el atletismo. Imagínense la figura que se estaba perdiendo. Yo también tuve una atleta allá en Antioquia, que de pronto a raíz del mundial ella vino aquí, Emperatriz González. Emperatriz, claro. Esa niña fue atleta, pues, o sea, yo la entrené, corría 400 vallas. Esta niña... Emperatriz no terminó siendo la entrenadora de Jimena. Claro, ahora le cuento cómo fue el asunto. Entonces, ¿qué pasó? Empera, una muchacha pues de clase media, y que le gustaba mucho el estudio, muy inteligente, estudió economía. Y usted sabe que la economía no es para todo el mundo. O sea, porque si usted estudia economía, usted tiene que su padre tenga alguna empresa o alguna cosa, lo mismo que Sí, la claro, administración. claro. Y ella vio que sobre esa cuestión de economía como que no... Siendo una muchacha muy inteligente, entonces ella dijo, no, yo me voy a meter por la parte del atletismo. Y se metió como instructora. Hizo los cursos de la IAF con nosotros. Y entró a trabajar al Colegio Marymount. Y la única, sí hubo atletas de nivel intercolegiado y nacional del colegio, pero la única atleta que tuvo representación internacional del Colegio Marymount se llama Jimena Restrepo. Gracias a que esta niña llegó exclusivamente a lavar el cerebro hasta decirle, usted tiene que ser atleta porque usted esto y esto, porque es que en el atletismo no se puede engañar a la gente, las marcas dicen. Profe, hay una pregunta. Ella, cuando Jimena corre en Barcelona los 400 metros, ¿había confianza en que ella pueda llegar a una medalla? Pues le cuento. ¿O la medalla resultó sorpresiva? No, de sorpresa no. Pero así como fue tercera, por si va cuarto o quinta, porque esa prueba sí la vi yo muchísimo. Solo que esa niña corrió con una técnica, mejor dicho. ¿49 qué fue? 64. Yo cuando desembocó a la recta, ella desembocó a la recta y entró con cierta, de pronto un poquito rápido. Yo tomé el tiempo, pero me asusté porque pasó en 36 y pico, algo así por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Esta niña llega, pero se relajó y empezó, y no se agarró a mirar a los lados, sino que siguió, y en el momento de llegar a la meta, tenía una rusa al lado, que esa fue la que
a esa fue la que le quitó ella esa fue la cuarta, O sea que fue una medalla supremamente bien ganada. Y la Peret, que fue la francesa que ganó, al siguiente Juego Olímpico ya no participó. ¿Por qué? No sabemos. Entonces usted dice, ¿y por qué ganaron con 48 y pico y Jimena con 49 y pico fue medallista? Porque en esa época vino una especie de control en lo que ya sabemos. Sí, claro. Entonces, cuando uno decía, pero es que el récord del mundo femenino de 400 metros, la Marita Koch 47 y fracción marca casi de hombres. Y resulta que ¿dónde estaba? Ya no está. Entonces estaba Alemania Oriental en esa época. Yo creo que esos controles que hubo en esa época para los atletas principalmente, sirvió mucho con lo de Jimena. Porque yo creo que Jimena, pues qué problema iba a tener. Entonces unas no se presentaron. Otras quién sabe, porque ahí llegaban a la casa prácticamente a hacer la live. De todas maneras fue una medalla muy bien ganada y no fue de chiripa. Sí, así como fue tercera, ha podido ser cuarta o quinta. Por eso tiene tantos méritos la medalla Y fuera de eso, pues el aporte que Empera estuvo pendiente de ella. Ella pasó a Nebraska, en la Universidad de Nebraska, allá donde se preparó, y fue campeón en Nebraska universitario y todo eso, el fogueo, que es muy importante. Si ella se queda aquí compitiendo nada más en los campeonatos, bueno, que hoy hay Grand Prix, en los Grand Prix también hay oportunidad de que vengan atletas, pero allá sí hay atletas de mucho nivel. Correcto. Exactamente. El fogueo a nivel internacional. Una pregunta, profesor Pedro Grajales. Tenemos el caso de Caterina Ibargüen, tenemos el caso del marchista, de Luis Fernando López. ¿Qué proyección le ve usted al atletismo colombiano de cara a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro? Es decir, ¿a qué podemos aspirar? Estamos hablando de dos medallas que están ahí, una que debe ser, lógicamente, pues, Caterina va por la de oro, que es su aspiración, y en lo de López, pues, podría ser medallista. Después, ¿usted qué encuentra en los atletas colombianos ya en el escenario de los Juegos Olímpicos? Bueno, usted sabe la cantidad de dinero que estamos viendo hoy en el deporte, y en este caso del atletismo. Lo que pasa es que nosotros ahora todos somos como muy inconformes, lo que habíamos hablado. Acaba de pasar un mundial de atletismo, que lo hubo fue en Tokio, ¿no? Sí, señor, en Tokio. Entonces, yo me podía analizar la situación. En el caso de Caterine no hubo ningún problema. Y entonces yo ponía a ver lo siguiente. Una niña, Caneo, semifinalista en 1500. Ganó en su serie para pasar a la semifinal, hizo casi la misma marca que la que ganaron. Luego, cuando corrió la final, hicieron una marca casi inferior a la de ella, pero ella quedó como el último. La de Antioqueña. La Antioqueña. Ah, la Cuneo. La Cuneo, exactamente. Cuneo. Entonces, ¿qué pasa? Pero fue semifinalista. Entonces, nosotros que hemos sido entrenadores, atletas y todo, eso para nosotros es algo muy grande. Este otro muchacho, Rafi Rodríguez. Sí. Que pasa es que le ha tocado. Ese es 800, ¿no? 800. Pero mire, ¿sabe quién es ese tipo? Yo no soy muy amigo de endiosar a las personas, pero hay personas que hay que quitarse el sombrero. Mire, yo he entrenado 2 veces al día. No nos matábamos porque uno cuando hace una cosa porque le gusta o no es matarse. Pero yo para poder hacer el récord nacional de 200 metros, el suramericano de 400 y el suramericano de 4x4, no se imagina la cantidad de lomas que yo tuve que trepar ahí en Ciudad Jardín. Hoy ya está plano de tanto subir nosotros allá y con chaleco. Alguien me decía, como le decía el doctor Mao, que a mí se me ha gastado la cadera de bailar. No, cuando el doctor, ¿cómo se llama? El traumatólogo del Seguro Social, el doctor, apenas vio la cabeza del fémur, dijo, no, eso hay que cambiarlo, eso ya está gastado completamente. Entonces, el asunto es ese, que eso nosotros lo que entrenábamos era demasiado para esas cuestiones. Entonces, ¿cómo no vamos a admirar a un joven como este Rafi? Tiene récord nacional de 400 con 45.60, y yo ahora apenas corría 46 segundos 46.1. Récord nacional de 800 metros, 1.44, algo así. Y récord nacional de 1500 con 3.30 y pico. Eso es una persona, pues, que en este momento... ¿Qué pasa? Es que digo, tan de malas le han aparecido los africanos con semejantes marcas. Claro. Y bueno, entonces ahí sí la cosa, ahí sí. Él ha corrido unos 50. Con esas marcas que ese hombre ha hecho ahora,
había podido ser medallista en otros Juegos Olímpicos. Pero bueno, el hecho es que nosotros, ya estuvo en el Mundial en semifinal también. Entonces, mire, ya está niña Canejo en semifinal. Cuneo. Este pelado ya estuvo en 800 en semifinal también. Y también hubo un lanzador de disco. Sí, claro, lo recuerdo. Noveno. Claro. Oiga, profe, le iba a preguntar por otro. ¿Qué pasó con el ballista, con Villar? Bueno, lo de Villar también es otra cosa que hay que destacar. Ese muchacho lo conocí desde niño. Sí. Cuando yo trajeron, que él competía en infantil. Permítame, profe, porque tenemos que ir a la pausa y ya seguimos hablando del tema de Pablo Villar en esta nota de esta noche con el profesor Pedro Grajales. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Estábamos hablando, profe, de Pablo Villar. Sí, este joven, extraordinario atleta, lo conocí yo desde niño. Ahí. Samario, ¿no? Samario, exactamente. Y pues él aprovechó, estuvo en Bogotá prácticamente culminó su carrera, porque ya él prácticamente ya lo vemos que está de comentarista en estos torneos, en el pasado torneo mundial bajo techo lo hizo y lo está haciendo muy bien. Por eso es un abogado, un prestante abogado y es el representante de los atletas ante el Comité Olímpico, maravilloso. Sí. Yo cada que tengo oportunidad le digo, tienes que hablar, no te puedes ir a quedar callado porque esta cuestión es así. Bueno, este joven, desde niño, desde la categoría infantil, y con resultados, y estuvo en Bogotá preparándose, su entrenador estaba en Barranquilla, luego a control remoto, estuvo aquí, estuvo en Cuba, se entrenó con Robles, conoció toda la mecánica de Cuba, de los 110 metros con valles que han sido muy buenos toda la vida. Uno tiene que ir donde ponen las águilas, ahí hay que ir, y él estuvo allá. Claro, correcto. O sea que este muchacho fue un atleta de los destacados de nuestro país. Ya. El rey de las vallas, ese muchacho en 110 metros. Profe, con estamos vallas. hablando de atletas del país. Yo quisiera preguntarle sobre los nuestros, sobre los del Valle del Cauca, proyección a Juegos Olímpicos. Bueno, de proyección a Juegos Olímpicos nosotros tenemos a esta niña Lemos, de Pradera, de lanzamiento de la bala. Ya tiene marca para los Olímpicos, o sea que eso ya mucho que decir. Hay otra niña de Pradera que es en jabalina, esa niña pasó de 60 metros, ella está en Puerto Rico. No sé si es que tiene una lesión, porque si hubiera seguido en progresión, ya era para que estuviera casi como las cubanas, con 60 y pico y tal, por aquí. Y está otro hermano de Pradera, oiga pues, otro Lemos, son dos hermanos Lemos de Pradera y la otra también es de Pradera.
¿Y quién es la entrenadora de Pradera? Yolanda Beltrán, que hasta nosotros la tuvimos de atleta acá. Y cada que nosotros tenemos oportunidad de conversar con ella, y si le tenemos que dar consejo, lo que sea, con mucho gusto se lo damos. Entonces yo, cada que tengo oportunidad de conversar con el deporte, por favor, lo de Pradera. Y usted sabía, mi madre es pradereña. Entonces yo con Pradera tengo pues una vaina especial. Una estrecha relación. Una estrecha relación. Entonces, a Pradera hay que darle. Yo creo que ahora con nuestra gobernadora y con la directora con la doctora Clara Luz, pues correcto. ella es una persona muy consciente de eso y que se le den garantías. Yo no sé si la carbonilla que estaba a un lado ya la echarían, pero es que mientras no le arreglen el drenaje a la pista, ¿cómo le van a echar carbonilla? Eso se inunda. Entonces hay que ofrecerle garantías a estos municipios, porque es que, pero al que da resultados, porque a veces, usted no había, por ejemplo, que en Guacarí hay una pista sintética, en una finca. No me diga. En una finca hay una pista sintética. Y Guacarí ha tenido figuras. Está Cádiz Caicedo, está Roberto Quintero, pero en el pueblo. Se hizo unos juegos departamentales en la pista del estadio de Guacarí. Pero en una ocasión que no llovió, se inundó la pista. Entonces, no, si aquí hay una pista en una finca. Entonces nos fuimos a una pista en una finca que está ya prácticamente abandonada. Para que usted vea que a veces me duele a pana que no tiene dientes. Si a una persona hay que darle es porque hay méritos para hacerlos. Por ejemplo, Palmira tiene su pista sintética más que merecida, porque Palmira, por tradición, desde la época de don Germán Lozano, Oscar Rivera, imagínense, un atleta de la talla de Oscar Rivera, campeón suramericano, y si nos ponemos el mismo Fernando Arroyo es palmirano, Julio Escobar es de Palmira, y si me pongo yo a mencionar aquí a lo mejor el esposo de Edilia Francisca, que nuestra gobernadora es de Palmira también, entonces que muy merecido que Palmira tenga su pista sintética y haya hecho unos juegos nacionales, unos juegos departamentales. Ojalá ahora se piense para unos próximos juegos departamentales en sitios estratégicos y que ofrezcan garantías para el desarrollo del atletismo. Profe, estamos hablando a nivel internacional, pero ya a nivel local, ¿cómo ve usted al Valle del Cauca en el atletismo hacia el futuro, pensando en las próximas competencias nacionales y en recuperar un sitial que nosotros debemos recuperar en una actividad que nos ha dado siempre o nos dio siempre grandes logros en el deporte nacional como el atletismo? Bueno, yo le comento lo siguiente. Yo no lo digo petulancia ni mucho menos, porque yo no pienso en un atletismo y sueño con atletismo y sueño en competencias donde la pista se dañó, donde llovió, no se pudo correr. A todo ahora estoy pensando yo en estas cuestiones. Entonces usted me preguntaba de cómo veía yo al Valle del Cauca. Bueno, entonces, primero, como vallecaucano, como colombiano, como exatleta, como técnico, bueno, ahora que pasar ese mundial de atletismo menores que hubo aquí, yo creo que uno tiene que sentirse muy orgulloso. Aparte de lo que usted quiera. Pero yo creo que mundial como ese de menores que hubo aquí, yo lo digo porque pues yo tengo un hijo vinculado con el deporte internacional y cada que tengo, yo creo que menores como ese no lo vuelven a hacer. Yo lo creo, es que es una cosa extraordinaria. Mire, yo podía decir, ¿por qué no lo hicieron en el estadio de atletismo que ya vino? No, mejor que el Pascual, ¿dónde? Ese estadio con todas las de la ley, esas pantallas panorámicas, 100 metros, estaban en los tacos y usted miraba el reloj y exactamente a esa hora se estaba realizando la competencia. Todo bajo un estricto cumplimiento, la implementación, esos atletas salían de 2 pistas para calentar. Yo estaba preocupado porque dije, ahora ¿cómo irán a hacer para traer los atletas cuando les hagan el llamado y traerlos acá y luego llevarlos al estadio? ¿Qué tal que a la hora de la reja buceta se atraviesen y hay un trancón? Un trancón y por aquí. No, señor. Para mal o para bien, todo esto se convirtió en una villa mundial del atletismo. O sea que nadie tenía problemas de ninguna clase. Lastimosamente un incidente con un periodista, una cámara, pero el resto, la gente aterradora. Se repartieron, y eso le agradezco yo a la que era secretaria, se repartieron boletas para que la gente entrara, otros pagaban, en fin, pero y el nivel, oiga, esto sí es un poquito triste, el nivel de esos atletas menores de 16, 17 años, pongo el ejemplo conmigo,
Yo cada que tengo oportunidad, yo me dan ganas como de llorar. Yo entrené 7, 8 años, 2 veces al día en esas lomas, y aquí 3 peladitos de 16, 17 años bajaron de 46 segundos en 400 metros. Es más, un colombiano que entró séptimo, que yo le puse Merlano, ¿cómo era? El pelado, el único que... Sí, correcto. Exactamente. Ese muchacho disfrutó, porque aquí hubo, antes del Mundial, hubo una especie de preselección, 100 atletas preseleccionaron, como 40 técnicos, o sea que hubo algo que ellos esperaban mucho más, de que se hablaba de medallas, pero es que el atletismo es de marcas. Entonces, nosotros con ese Mundial quedamos más que... Al hijo mío, usted que está en Estados Unidos, cuando quiera, háblele sobre el Mundial para que usted para que respete, y los atletas se dieron cuenta. Pues sí, señor, 2 atletas menores de 16, 17 años bajaron de 46 segundos, 3, porque el que ganó era jamaiquino, también bajó. Entonces digo, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Todos los que nos matamos, y yo empecé a los 21 años, tarde, lógicamente, pero 3 niños, y así por el estilo, desde la marca de 100 metros con el japonés ese africano, y ahora si nos vamos a las marcas de medio fondo y fondo, con los de Kenia y Etiopía, superiores a todas las marcas de los mayores. Entonces, cuando uno entra a comentar esta vaina, ¿sabe que he hablado con mis amigos, con mis compañeros? Me dicen ellos, no, que lo que pasa es que ahora el deporte ya no, las pistas, claro, nosotros nos tocó pistas de tierra. Entonces, uno dice, a gente se olvida Jaime Aparicio. A mí me han dicho, ¿quién era el señor Jaime Aparicio? Campeón panamericano 152. En esa época las pistas, no digo que de barro, pero eso eran carbonilla, pero una carbonilla floja. Luego vinimos nosotros, carbonilla, pero un poquito más asentada. Y luego panamericanos, donde empezó a utilizarse el tartán. Entonces la gente dice, no, es que bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver. Los métodos de entrenamiento también. Pero métodos sin esta no se puede hacer. Claro. Yo le meto, por ejemplo, los equipos de fútbol de un momento a otro. Aquí llegamos, mire qué cosa tan importante. A Arthur Lydiard, un neozelandés que fue el que entrenó a Peter Snell y todas esas cosas, campeón olímpico de 800 y 1500, creó el sistema Lydiard. Un corredor de 800 y 1500 se preparaba con volúmenes como si fuera para maratón. De vez en cuando corría hasta maratón, 42 kilómetros, 195 metros. No con marcas de maratonista pagana, pero sí con el afán de mejorar la capacidad aeróbica para luego explotarla en la parte competitiva. Nosotros escuchamos eso y ¿sabe qué hicimos? Al otro día, que los velocistas también tienen que trotar 1 y 2 horas, y empezamos a hacerlo. Nos íbamos a Pance y a Ávila con muy buena voluntad. Se venía en la camioneta y nosotros nos veníamos trotando. Maravilloso. Mejoramos nuestra capacidad. Yo llegué a tener 38 pulsaciones en reposo siendo velocista, cosa que es un poquito contraproducente. Entonces, la idea de nosotros de ver esta cuestión, pero ¿qué pasaba? Y estamos haciendo esos entrenamientos 2 veces. El fútbol lo puede hacer, el fútbol profesional, porque yo estoy seguro que van al restaurante y otra cosa y se pueden meter Pero ¿qué tal una persona, nosotros entrenando 2 veces al día y venir a entrenar y volver por la tarde? Claro, yo tenía una gran ventaja. Yo trabajaba mi papá tiene un negocio en la galería. Entonces imagínese usted. Te hacía la diferencia. Claro, yo era locutor en la galería. Entonces, yo llegaba a entrenar por la mañana, lo único que hacía era poner un disco que decía, de Daniel, que decía, la humanidad vive pendiente de mi vida, y me llegaba... ¿Qué humanidad? Eso. Me llegaba una bandeja de desayuno con carne. Pero a la entrada, una señora muy hincha del Cali, me tenía un jugo, cuando en esa época los jugos de la entrada de la galería frente a Gallo de Oro. Bueno, entonces yo por ese lado de alimentación no tenía ningún problema. O sea, yo llegaba a la casa y no me daba ni hambre, porque todo en la galería eso me llegaba comida como usted no está. Bueno, el hecho es que si usted va a crear métodos, tiene que tener, y hoy en día ya no es comida en la galería, ya hoy en día hay que tomar. No, claro, con dietista y nutricionista. No, y le cuento una cosa, porque mi hijo que está allí, yo me doy cuenta, sí. Hasta los entrenadores toman aminoácidos, proteínas, cosas de recuperación, los entrenadores. Entonces, si los entrenadores lo toman, ¿cómo no van a tomar los atletas que están haciendo unos trabajos tan supremamente intensivos? Entonces, la cuestión no es meter
entrenamientos que vino, que es que están entrenando ahora corriendo de para atrás, pero hay que saber qué puede producir esa. Luego los implementos. Los implementos, bueno, ya los implementos son costosos, pero los atletas van a tener acceso a eso. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un garrochista, un pelado apellido Biafara, y creo que hay otro, el hijo de Locumí, que también salta con garrocho, con pértiga. Esos muchachos se van a preparar para los Juegos Nacionales, porque fueron medallistas. Biafara fue medalla de oro en el pasado Juegos Nacionales. Nosotros obtuvimos 4 medallas de oro. Eso hay que analizarlo muy bien. Entre ellos, este muchacho Biafara. Entonces, tiene entrenador, porque conozco a este muchacho Arturo. Un entrenador muy preparado, muy, ¿cómo le digo yo? Muy inteligente, muy preparado, graduado de la universidad, pero hay que brindarle capacitación también para que esté a la altura. Este muchacho me parece que ha saltado como 5.20 en pértiga. Entonces, pértigas que estén exclusivamente para él. Implementos. ¿Usted no supo el problema que hubo aquí en el Mundial? Sí, claro. Y me dice, ¿cómo te parece que no le ¿cómo es? Hay que nacionalizar las garrochas o las pértigas. ¿Cómo así? Y estos tienen que competir, y ahí en la aduana que no las dejaban sacar. Pues son implementos que han estado usados y son exclusivamente para la persona que va a saltar. Eso no puede decir, préstame la tuya, no. Eso es como los tacos de billar también. Claro, exactamente. Personales. Entonces, desde ese momento hay que mirar que los implementos sean los adecuados. La tecnología, pues bueno, tenemos una Escuela Nacional del Deporte. Ya se ha hecho una reestructuración en la parte técnica aquí en el Valle del Cauca, con la cual puede que esté equivocado, pero estoy muy de acuerdo. Fuera de los técnicos, que ya son personas muy capacitadas, estoy hablando del profesor Florian, el profesor Díaz, el profesor Díaz, el profesor del Velocidad. Bueno, en fin, son como 4 o 5. Mirta Brack, toda esa gente que está trabajando, le anexaron a una niña que es egresada de la Escuela Nacional del Deporte y que ha hecho trabajos muy interesantes. Entre otras cosas, me gustaría de pronto que usted la invitara, porque ella fue atleta de Risaralda y ella se vino aquí al Valle y estudió en la Escuela Nacional del Deporte. Todos los títulos que tiene la Escuela Nacional del Deporte los tiene ella. Fuera de eso, lo que ha hecho, y se fue a Bogotá. En Bogotá estuvo trabajando con los marchistas de alto rendimiento. Permítame, profe, vamos a hacer la segunda parada de comerciales y ya estaremos en el cierre de esta nota hoy con el profesor Pedro Grajales. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Profe Pedro Grajales, no podemos despedir esta nota sin hablar de un hecho que tendrá lugar en los Juegos Olímpicos. Usain Bolt ha dicho que se va de las Olimpiadas, pero que su anhelo, su ilusión es poder bajar de 19 segundos en los 200 metros. ¿Lo puede conseguir? ¿Cuál es su opinión?
Yo sí creo. La marca él es 19-19. Sí. Yo con que haga 19 quedo más que contento, porque yo creo que la puede hacer, solo que para eso tienen que hacer ciertas cosas. Cuando una cosa de esta se va a dar, tienen que estar todo a plenitud de sus cosas. Dicen que Bob Beamon, cuando hizo el 890 en México, se dieron todas sin salirse del reglamento. Entonces, en las pruebas de velocidad, el caso de los 200 metros, es permitido hasta 2 metros por segundo. A partir de allí, de ayuda al viento. A partir de ahí, la marca si la hace no vale. Entonces, si nuestro amigo Bob Beamon, en el momento en que corra los 200 metros en Río, hay un fenómeno que puede afectar un poquito, y es que Río es al nivel del mar. Y cuando se trata al nivel del mar... Yo le hago la pregunta, ¿qué se necesita básicamente? ¿Cuáles son las condiciones que se pueden dar para que él baje de eso? Garantías como la que le estoy diciendo. Tiene una desventaja, que es nivel del mar. Si él fuera un poquitico, 1000 metros, por ejemplo, como decir, estamos como Cali. Aunque Cali ya le ponen asterisco cuando las marcas se hacen. La de México estuvo años con Prieto Menea, porque la altura de México no se da. Pero de todas maneras, lo de Río, en contra de él, nivel del mar. Pero que le puede favorecer que en ese momento ojalá hayan 2 metros por segundo, que es lo permitido. Y que en su preparación, ojo, esté en el punto, en el pico de la preparación para poder llegar a su marca. Eso sí no es fácil. Los que son entrenadores, los que fuimos atletas, yo fui atleta, y yo sé que estar en el pico. Cuando usted está en el pico, ¿sabe dónde me sucedió a mí ese pico? Sí. En Buenos Aires en el 67. No digo, nosotros entrenábamos para el campeonato, pero llegué en tal forma que yo no corría, sino que yo me dejaba ir y todas mis pruebas me las gané. Siendo que llovía, eso fue en el estadio, ¿cómo se llama? Chacabuco, en Buenos Aires, lloviendo, la pista floja. Gané 200, 400, el relevo, lógicamente, con mis 3 compañeros y rematé el relevo de 4x4. Pero yo me daba cuenta que yo no tenía que correr, porque la forma es estar en un punto. Los psicólogos sí que saben de eso. Llaman el flow, que es cuando la persona, cuando el bailarín, cuando el pianista, sin necesidad casi de partitura, es capaz de llevar. Es decir, en otras palabras, está sobrado. Sí, pero la preparación tiene que estar a punto en ese momento. Usted me decía ahora, profe, que él necesita de una liebre. No, si eso permitieran sería maravilloso, porque es que en los 200 él no ha tenido competidores, lo que hace que yo lo estoy viendo en los Juegos Olímpicos. A él le pudieran colocar un tipo, digamos Gatlin, a 5 metros adelante, él lo alcanza, y entonces ahí sí se podía pensar en bajar de 19 segundos. Las pruebas atléticas tienen algo que es muy importante, la salida, ustedes los técnicos hablan, la salida es fundamental, el remate. En esa prueba de los 200, ¿qué es lo más importante? Bueno, en la prueba de los 200 metros, la salida es importante porque son pruebas de velocidad. De velocidad. Hoy en día ya hay unos aparatos que ustedes los ven que le ponen al pie de un parlante, hay un aparato que es el detector de salidas en falso, que le dice la reacción que usted tuvo. Pero mire que a veces el de mejor reacción no es el que gana la prueba, sino es la persona cómo se comporta durante la carrera. Entonces, 200 metros es una prueba, estamos hablando más o menos de 20 segundos, en el cual, me la voy a picar aquí un poquito, son los procesos anaeróbicos, algo de láctico, pero muy poquito. Entonces la persona tiene que explotar al máximo esa capacidad que él tiene y la potencia que ha conseguido en eso. Si él distribuye, imagínese usted que él los últimos 100 metros los hace como en 8 segundos, cuando corre el relevo de 4%. Entonces, si él, este dato no tengo aquí para lo preciso, él debe correr por debajo de 10 segundos la curva. Entonces ahí le queda para rematar y poder, pero usted necesita de alguien que en los últimos metros le jale. Lo exija. Lo exija, exactamente. Exacto. Entonces yo creo, si llega en forma, porque alguien va a decir, puso a hablar paja y le ganaron. Porque no llegó en la forma. Y para ganarle tienen que hacerle, otra cosa, para ganar tienen que hacer una marca superior a la de él. O si no, no. Si no, no le van a ganar. Pues si no, sí, exactamente. Es lógico. ¿Y ese 9.58, difícil de bajarlo? Ahí sí lo veo yo, ese sí lo veo yo bastante difícil. Porque mire que en el pasado mundial, con Gatlin llegaron casi con el mismo tiempo. Bastante quedado en la salida. Y es que si se sale muy rápido, se consigue la aceleración muy rápido y se contraen. Ese es el fenómeno de los 100 metros. Usted sale demasiado. Nosotros aquí teníamos un atleta, hermano de María Isabel Urrutia, Robinson.
ese hombre en 40 o 50 metros no le ganaba a nadie, porque con la potencia que es, pero de ahí para allá empezaba ya los factores de resistencia a la velocidad y lo alcanzaba. Entonces, ¿se diría que en esa prueba hay que salir regulado? Pues haber regulado, sí, precisamente, saber correr, lo que yo decía de la forma. Cuando usted tiene la forma, usted corre suelto más que si estuviera contraído. Se desarrolla como si estuviera corriendo en una bajada. La prueba está que llega la persona, por lo regular llega tan sobrado, mire y verá que él llega y está mirando a los demás y hace figuras como si estuviera lanzando o con un arco. Entonces da a entender de que el tipo llegó entero. Entonces esa es la razón por la cual yo sí creo, y ojalá que el retiro de él nos diera un 19. Ya empezar 18. Está bien 19. Tiene 19, sí, con que haga... 19. Sí. Bueno, esperemos a ver. Profe, se nos acabó el tiempo y se nos quedaron muchísimas cosas por hablar con usted, que es una persona que conoce del tema, que lo domina, pero ya tendremos oportunidad en este programa y en los espacios del Corrillo de Mao de seguir hablando de este tema tan interesante, porque en estos temas donde se habla de preparación, de marca, de evolución, de proyecciones, pues es un tema muy rico, muy de donde echar mano en cada momento. Le agradezco mucho. A usted muy amable, y yo le digo una cosa que tanto sabe, mire, yo le digo una cosa, hoy en día, ya porque usted me llama a estas cuestiones que uno se atreve a hablar, pero con esos procesos, hoy que hay que en el internet, usted no necesita sino decirle a un aparato, hablarle quién fue fulano de tal, y le dice todo. Entonces ya todo lo que usted diga es pura cháchara. Comentamos y hacemos análisis, pero puede que nos equivoquemos, pero le ponemos la experiencia que nosotros hemos tenido en estas cosas. Pero hoy en día la persona que quiera saber de atletismo, no sino que pregunte quién es fulano de tal y hasta le dicen quién es y para dónde va. Sí. Bueno, profe, muy amable. A usted muy agradecido, y en nombre del atletismo vallecaucano y de la Asociación de Exatletas, agradecerle que nos tiene en cuenta a pesar de los años. Gracias, profe, y a ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana aquí en Mao TV. Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Daylight come and me don't want to go home.